todos, a todas. Bueno, ya estamos cerrando el ciclo de conocimiento, el taller que pusimos aquí desde el COPRED con temas variados. Nos quedan solo 2 encuentros antes de cerrar el año. El primer aviso es que el martes que viene, también a las 5 de la tarde, el tema es la movilidad sustentable y la electromovilidad. Ahí va a estar hablándonos el presidente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos Alternativos, que se llama Mariano Luis Jimena, y vamos a estar trabajando eso, sobre movilidad sustentable y electromovilidad. O sea, el martes que viene a las 17 horas. Como siempre decimos, bueno, este es el espacio que desde aquí, desde el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, nos proponemos acercar información sobre el conocimiento y, bueno, hemos transitado una diversa variedad de temáticas. Hoy, una que nos es también como muy central para todo lo que tiene que ver con el territorio de la provincia de Buenos Aires y justamente también que hace al desarrollo y a la innovación y el futuro, que es el tema de la energía renovable y la eficiencia energética. Como siempre, les agradezco muchísimo a todos, a todas que nos acompañen. Saben que la charla queda grabada para que la podamos compartir con otras personas. Bueno, y entonces, como les decía, hoy vamos a tratar energía renovable y eficiencia energética con Agustín Loigorri. ¿Qué tal? Agustín Loigorri es el coordinador del área de energía de la Asociación Civil Ingeniería Sin Fronteras. Algo nos va a contar sobre esto. Además de ser el coordinador del área de energía de esta asociación civil, también asesora a la Universidad Nacional de La Matanza, así que está cercano a nosotros en el territorio bonaerense. Agustín, nada, todo tuyo. Aquí estamos para escucharte y compartir con vos esto de las energías renovables y la eficiencia energética también es otra temática que nos interesa muchísimo. Todo tuyo a la tarde. Dale. Bueno, gracias Fernando, muchas gracias al COPRED también por esta oportunidad y gracias a toda la audiencia, a todos y todas ahí por estar conectados hoy. Y bueno, yo les quería compartir una presentación, así podemos ir guiando el contenido de lo que vamos a ver. Así que voy a hacer eso. Un segundito. No sé si está cargado. Ahí voy. Bueno, sí, está. ¿Ahí se ve bien? Ahí va, sí, perfecto. Ahí está empezando a verse, ya está. Perfecto, Agustín, dale. Bueno, ahí vamos entonces. Todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, como hablábamos, hoy vamos a charlar de energía renovable y eficiencia energética. Bueno, además de como coordinador del área de energía de Ingeniería Sin Fronteras, co-coordinador, porque en realidad, bueno, me acompaña en eso el ingeniero Víctor Liste. Y bueno, además soy coordinador académico de la Diplomatura en Energía y Desarrollo Sostenible, esta que justamente, como comentaba Fernando, dictamos con la Universidad de La Matanza, el Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, desde hace ya 5 años, desde el 2015. Esta es la 6ª edición que nos ha tocado, bueno, esta la particularidad de la virtualidad, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es Ingeniería Sin Fronteras, que según habíamos conversado con Fernanda, era interesante que la conocieran, así que vamos a darnos unos minutos para eso. Bueno, Ingeniería Sin Fronteras Argentina es una asociación civil interdisciplinaria, como ahí dice. Ahí hay una foto, bueno, en uno de los espacios en los cuales estuvo trabajando. Que bueno, a diferencia de lo que es una fundación, una asociación civil es una organización de personas que no tiene un fin de lucro con objeto social, ¿no? Ingeniería Sin Fronteras Argentina existe desde el año 2012
y se gestó en el encuentro de un ingeniero mecánico y una antropóloga, así que ya de por sí nace con una combinación interesante, ¿no? De esto de proyectos de impacto social desde lo tecnológico. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que hace la organización. Bueno, como comentaba, la asociación civil lo que hace es trabajar por el desarrollo local, ¿sí? Eso es muy importante, de comunidades en situación de vulnerabilidad. Y ahí hay un enfoque que es diverso en cuanto al trabajo y la participación y los trabajos en los cuales se participa, principalmente basado en el enfoque de derecho y la sustentabilidad. Y las áreas de impacto tienen que ver con agua y saneamiento, puentes y accesos, infraestructura comunitaria, esto puede ser espacios de encuentro comunitarios, como puede ser salones de usos múltiples en los barrios, programas de formación e incidencia, formación por un lado los cursos como el que veíamos de la diplomatura y hay otros, incidencia también en cuanto a lo que tiene que ver con esto, ¿no? El trabajo de impacto social desde la aplicación de soluciones tecnológicas, pero como decimos nosotros, en general eso es anecdótico, más que nada lo que se busca es profundizar este trabajo con las comunidades y que se logre una trascendencia, un autodesarrollo de esas comunidades persiguiendo su objetivo de ser. Y desde ahí acompañarlos en soluciones tecnológicas para problemáticas que se definen y se trabajan en conjunto. Ese enfoque se comparte y se trata de incidir en la formación, por ejemplo, de estudiantes de universidades, para que, bueno, este enfoque, esta forma de trabajo esté en las currículas y en diversos espacios, porque creemos que, bueno, que esa es un poco también nuestra misión como organización. También está el área de energía en particular, que ahora vamos a ver un poquito más en específico qué hace, y de desarrollo productivo. Esas serían como las áreas de trabajo. Bueno, ¿cómo es que se trabaja? Bueno, un poco ahí lo anticipé, ¿sí? Desarrollando proyectos de ingeniería, eso es en las comunidades estas donde hay derechos que están vulnerados, y en consonancia con esas comunidades podríamos citar diversos espacios en el Gran Buenos Aires, también principalmente en Córdoba y en Santiago del Estero. Esos serían como los grandes espacios de trabajo de la organización. El fortalecimiento de las organizaciones sociales tiene que ver con eso, ¿no? Con acompañar a esas organizaciones en cuanto a acompañarlos en su objetivo, ¿no? Desde lo que puede brindar la organización, que, como decíamos, tiene un enfoque multidisciplinario. Creemos que es importantísimo ese abordaje en la organización. Hay diversas cuestiones, como tiene que ver, por ejemplo, con la igualdad de género y buen trato. Hay una comisión que está trabajando en eso desde hace mucho tiempo y ya ha elaborado un protocolo, por ejemplo, en esa temática. Y bueno, y después hay otros aspectos que tienen que ver con el trabajo en proyectos sociales, ¿no? Acompañar a las comunidades en todo su desarrollo, tratando de facilitar conexiones con actores del territorio, con otros actores, ayudando a buscar financiamiento para los proyectos que se definan en conjunto, etc. Y bueno, y generando espacios de capacitación internos y también externos, como estos cursos que comentábamos. Ahora en particular quería comentarles cómo es esto de la diplomatura en energía de desarrollo sostenible, en la cual, bueno, yo estoy como coordinador académico. Y acá vemos un poquito la temática que aborda, ¿no? Básicamente son esos dos ejes, principalmente energía y desarrollo sostenible. El eje del desarrollo sostenible es cruza todo lo que hace la organización, como una cuestión de perdurabilidad y de trascendencia hacia las próximas generaciones que tenemos que poder sostener. Y bueno, y ahí hay muchas de estos aprendizajes y formas y conocimientos en el desarrollo de los proyectos que nosotros tratamos de volcarlo. En este caso va combinado con lo que es la energía, ¿no? Nosotros creemos que la sostenibilidad energética, que ya vamos a estar hablando después, tiene mucho que ver con esto. Así que bueno, las temáticas tienen las energías renovables, como se ve en el centro, principalmente, con las vertientes, vamos a estar charlando un poco de eso. El consumo responsable y la eficiencia energética como otro eje muy, muy importante, lo que es la sostenibilidad energética. Tendencias que tienen que ver con la energía distribuida, la descentralización,
descarbonización de la matriz energética para no seguir consumiendo combustibles fósiles, y la digitalización de la red eléctrica y del uso de la energía para poder, bueno, con aprendizajes automáticos ir manejándolas. Esas serían las tendencias. Todo en el marco de la crisis climática, que marca muchísimo la situación en la que estamos, y bueno, y principalmente viendo que eso proviene, como se ve ahí, de los combustibles fósiles, que son los principales responsables de la situación actual de crisis climática, que viene más que nada del calentamiento global y de cómo es esta matriz energética, ¿no? Y bueno, y ahí más arriba se puede ver el enfoque de derechos humanos y desarrollo local, que es el que persigue Ingeniería Sin Fronteras, y ahí lo que comentaba antes, ¿no? El enfoque de tecnología y sociedad, es decir, el tema del poder que tiene la tecnología cuando uno llega a trabajar en conjunto con los barrios y tener mucho cuidado en cómo se maneja eso, es algo que tiene que ser construido en conjunto y respetando los saberes locales. El desarrollo ético y los modelos mentales como una cuestión de esto, de autodeterminación de las comunidades a perseguir su desarrollo, con manejo de actores y alianzas para el desarrollo de estos proyectos que se van construyendo en conjunto. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Todo en el marco del balance y soberanía de la matriz energética. Ese es un poco el... bueno, y lo más importante, está en amarillo, para eso está, los talleres y prácticas. En este año se hizo una modalidad virtual y vamos a hacer igualmente esos talleres y prácticas cuando se cambie el tema del DISPO. Y lo creemos así porque, como decimos en el curso, la idea es defender con el cuerpo lo que se hace, ¿no? Entonces es muy importante la práctica, poner manos en la masa. Creemos que las energías renovables se desmitifican de esta forma y los participantes y las participantes del curso buscan eso con mucho énfasis. Así que nosotros creemos que esa es una diferenciación muy importante en lo que es el curso, y se hace un taller por cada una de las energías renovables más importantes, uno por solar fotovoltaica, solar térmica, biomasa y eólica, donde nos acompañan organizaciones amigas que son Colectando Sol, 500 RPM y Acono, desde el inicio del curso. También trabajan de forma similar, buscando el impacto social y bueno, llevando las energías renovables desde la práctica, ¿no? Bueno, otros cursos que ofrece, como decíamos, Ingeniería Sin Fronteras, en formación e incidencia. Tenemos el de gestión estratégica de proyectos sociales, ese fue el primero con la UTN, en la Regional Buenos Aires. Ese es presencial. Este año lamentablemente no pudo ser llevado a cabo por la índole que tiene el trabajo en los proyectos sociales, que implican, bueno, visitas a espacios que este año no se pudieron hacer. Pero bueno, la idea es que el año que viene, por supuesto, prosiga, y sería como el que tiene el núcleo de trabajo Ingeniería Sin Fronteras. Y el desarrollo sostenible, herramientas para gestión de proyectos sociales, bueno, es como la anterior, pero de modalidad virtual, y ese sí se ha hecho este año con una asistencia récord de 100 personas, de 100 alumnos y alumnas. Así que bueno, este sería un poco el núcleo de cosas que tiene que ver con cursos de formación. Y bueno, y ahora también lo que me gustaría es comentar en esta dirección de la energía, además de hacer difusión de la temática de la energía y del desarrollo sostenible, la sostenibilidad energética, Ingeniería Sin Fronteras también está, como veíamos también en lo que tiene que ver con el acompañamiento de comunidades vulneradas y el desarrollo productivo, bueno, está gestando un emprendimiento social que se llama Rayo, para la instalación de paneles y sistemas de energía solar fotovoltaica, principalmente para la inyección de energía distribuida, que busca esto, ¿no? Lo que decíamos, la sustentabilidad del lado de la transición energética y lo importante de hacer este proceso de transición energética cuanto antes, por lo de la crisis climática que decíamos recién. Bueno, obviamente al poder generar su propia energía, ser prosumidor, como se llama, de la democratización de esta producción energética, y poder ser uno el que consume, pero también genera y volcar esa energía y entre todos y todas estar generándola. Descentralizar la matriz y la generación energética, que eso es muy crítico para el sistema eléctrico y para lo que tiene que ver con esta transformación que estamos diciendo. Y bueno, y por una cuestión también de inversión y de autonomía, si eligiéramos tener un sistema híbrido que también puede tener baterías, ¿no? Y funcionaría cuando no hay una red eléctrica conectada por un corte de luz o algo, bueno, poder tener energía eléctrica. Así que bueno, este emprendimiento, además de hacer esas instalaciones, busca el impacto social, trabajando con
personas que, bueno, que están haciendo o se están formando en instalación de paneles solares y brindándoles la oportunidad de hacer una experiencia profesional, digamos, punta a punta en los aspectos comerciales, de trabajo, de presentación de propuestas y demás. Así que, bueno, estamos recién gestando esto. La idea es que pronto, bueno, salga a la cancha full esta de la transición energética. Bueno, acá les dejo simplemente los datos para que puedan acceder si les interesa saber más de Ingeniería Sin Fronteras. Ahí se puede ver la dirección web, página web y las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Los invito igualmente, si tienen dudas, de volcar sus preguntas, que vamos a tratar de ir contestando en el transcurso de lo que falta de la charla. Así que vamos ahora a lo que tiene que ver con el contexto este que decíamos de crisis climática, donde, bueno, vemos grandes impactos que provienen del calentamiento global. Esto es lo que da el marco a lo que decíamos recién, y se está observando ya drásticamente el derretimiento de glaciares y hielo en los polos y sube el nivel del mar e impacto en las costas. Bueno, basta ver imágenes de todos los animales afectados y fotos satelitales y demás. Los eventos climáticos extremos, que cada vez son más recurrentes. El otro día vimos una tormenta muy importante, por ejemplo, en Mendoza, inundado el centro, que usualmente era un lugar, bueno, con no tantas precipitaciones así extremas. Y bueno, lo más importante es esto de la suba de 4 grados en la temperatura promedio para el año 2100 si no hacemos nada. Y eso sería drástico porque dicen que con la proyección es prácticamente una destrucción del ambiente. Y lo importante también que queremos traer acá es que esto también va a traer afectaciones sociales y se van a exacerbar desigualdades que hoy ya existen debido a las cuestiones que van a traer aparejadas estos eventos o la situación de problemas que va a haber a partir de la crisis climática, que ya hemos visto en los incendios y bueno, tantas cosas que hemos presenciado lamentablemente el año pasado, por ejemplo. Así que, bueno, la matriz energética es predominantemente fósil, como decíamos. Ese ha sido el modelo de desarrollo. Leía el otro día en una de las charlas previas que se hablaba de esto del modelo de desarrollo predominante que tiene que ver con la eficiencia económica. Siempre se armó así, digamos, lo que yo digo, el tridente entre población, economía y energía. La energía está disponible en cualquier lugar y aparentemente sin costo que nos dieron los combustibles fósiles. Y bueno, y después, a partir del armado del sistema económico, el extractivismo en desmedro del medio ambiente, sin más que buscar esta eficiencia económica y sin consecuencias aparentes que ahora se están percibiendo. Y derechos humanos, por supuesto, vulnerados por lo que tiene que ver con las desigualdades que se fueron dando por este esquema. Eso viene de la revolución industrial, como habíamos visto justamente previamente. Y bueno, el sistema energético global es el principal responsable del cambio climático debido a las emisiones de dióxido de carbono o gases equivalentes, con el 80% de la energía que consume el mundo, que proviene de combustibles fósiles que no son renovables, principalmente los que, bueno, conocemos que es el carbón, petróleo y el gas. Ese es el esquema que tenemos que cambiar de manera bastante importante y rápida. Así que bueno, pero es importante comentar que subyacente está el modelo de desarrollo, que también en algún momento, digamos, ya vamos a tener que desafiar y bueno, y buscar una cosa distinta y nueva entre todos y todas que, bueno, que nos lleve a una posibilidad de tener, además de otras desigualdades cubiertas, bueno, una matriz energética que no sea fósil. Así que bueno, en el proceso de cambio hemos visto en los años 70 las primeras reacciones con movimientos ecologistas. Hay, bueno, una foto muy famosa del espacio que mostraba la fragilidad del planeta, viendo en lo vasto del espacio. La cumbre de Río en 1992 y los primeros acuerdos para reducir emisiones, como fue el protocolo de Kioto. Y en 2015 llega el Acuerdo de París, bueno, en la COP21, que eran las comisiones estas de trabajo para lo que tiene que ver con los acuerdos climáticos, donde se decidió en todos los países no aumentar la temperatura más allá de 2 grados y hacer de esfuerzos para mantenerlas no más allá de arriba de 1,5 grados. Y para esto todos los países hicieron
contribuciones y propuestas de qué es lo que harían respecto al momento en el que firmaron para transformar justamente, bueno, sus emisiones de dióxido de carbono y otros gases, entre los cuales, como decíamos, el sistema energético es importante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible el mismo año, que provienen de los Objetivos del Milenio de la ONU, pero agrega toda la vertiente que tiene que ver con el desarrollo sostenible, y entre los cuales hay uno que tiene que ver con la energía en particular. Y como decíamos, en 2019, como hitos muy visibles, los incendios globales que mostraron lo importante de la crisis climática en el Amazonas, Australia, bueno, también creo que el año 2018 en California, etc. Y además, el 2010 a 2019 fue la década con mayor aumento de la temperatura nunca jamás registrada, y se puede ver en el inventario de gases que, tomando, no sé, medio millón de años hacia atrás, nunca los gases de efecto invernadero estuvieron en el nivel actual. El efecto invernadero es de por sí el que nos mantiene abrigados en el planeta, pero con esto que hemos hecho lo hemos llevado mucho más allá y ahora está siendo perjudicial. Y bueno, y el COVID también nos trae cambios y bueno, y reflexiones y cosas que todavía no tenemos muy en claro qué va a pasar. Los riesgos en sí tienen que ver con, bueno, el balance económico para restablecer todo lo que está pasando, obviamente, con los problemas de trabajo y demás. Y el riesgo acá tiene que ver, bueno, con por ahí dejar de lado estas cosas que deberíamos quizá tratar de combinarlas y llevar hacia un cambio de paradigma, ¿no? Sabemos de la dificultad, obviamente, y todo lo comprendemos, pero es el intento que habría que hacer y por eso ahí dice riesgos. Bueno, el compromiso de Argentina tiene que ver con no exceder creo que es el 15% de los gases. O sea, lo que dice es que va a emitir un 15% menos de lo que hubiera emitido si no hacía nada. Esa es su contribución, que dice los 483 megatoneladas, etcétera. Y si se consigue además financiamiento y tecnología de otros países, bueno, la idea sería mejorar esa meta hacia el año 2030. Y bueno, ahí está la línea de tiempo de lo que hablábamos antes, y más que nada indicando, bueno, cuando Argentina ha ratificado el Protocolo de Kioto en 2001, y el mismo año que entró en vigor el Acuerdo de París también lo ratificó el país. Bueno, los impactos que tienen que ver con la crisis climática, ¿no? Acá los vemos, esto sale del inventario de gases que presenta el país justamente por este acuerdo, que lo tiene que presentar, y vemos un aumento de la temperatura promedio, eso ya se viene registrando, estrés hídrico, en aumento de temperatura en el norte y oeste. Ya se ven algunos problemas en Mendoza con lo que tiene que ver con el agua, retroceso de los glaciares ya está observado como está marcado ahí. Bueno, precipitaciones extremas en otras regiones del país y aumento del nivel del mar que, bueno, lentamente por esto de los derretimientos va a ser cada vez más notorio, ¿no? Todo esto lleva a medidas de respuesta que tiene que establecer todos los países. Las de mitigación tienen que ver con ir disminuyendo lo que hace el planeta, las personas y los países para no seguir aumentando las emisiones. Y la adaptación, bueno, dado la situación que ya por la inercia que tiene no va a ser reversible inmediatamente, es, bueno, cómo nos vamos a adaptar para bueno, minimizar las consecuencias. Bueno, entonces justamente, ¿por qué energía renovable y eficiencia energética? Bueno, dado esto que decíamos, que el cambio climático es la mayor amenaza para la vida, la seguridad y la prosperidad del planeta, eso lo dice la secretaria ejecutiva de la ONU, Cambio Climático, y en particular uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es energía asequible y no contaminante, que es básicamente lo que decíamos, ¿no? Contar con un sistema energético que sea sostenible. Y para eso, bueno, lo que se busca es garantizar el acceso a esta energía asequible, ¿sí? O sea, posible que se pueda pagar, que sea para todos, segura, bueno, que un sistema energético que sea resiliente, que no se caiga sino más, que pueda montar mi sistema productivo y la vida en general de las personas sobre él, sostenible, por esto de no estar, bueno, consumiendo recursos no renovables y seguir contaminando el planeta, y moderna, bueno, para esto de afrontar los desafíos que decíamos, como por ejemplo nos está presentando esta pandemia, que va a haber cambios probablemente de modalidades que tiene que ver con el transporte, dónde va a vivir la persona, dónde va a estar la producción, y bueno, hay muchísimas cosas que vamos a ver derivadas de lo que pasó. Así que bueno, acá lo que veíamos es, en la izquierda estamos viendo lo que es este triángulo de la sostenibilidad energética. Esta transición energética tiene que ver con lo que hay que hacer, ¿no?
manteniendo la igualdad para que todos puedan acceder a la energía. A los que no, habrá que ver cómo se les ayuda para eso, y a los que sí, bueno, que puedan afrontar el pago de lo que consumen. La seguridad energética es esto que decíamos, que sea un sistema que funcione sosteniblemente y que no se caiga y demás, y la sostenibilidad ambiental al mismo tiempo esto, ¿no? Que no contamine en su funcionamiento. Y del otro lado, una pirámide al revés que muestra la importancia en orden decreciente de lo que creemos que es importante para esta estrategia que dice ahí arriba, y es que, bueno, los hábitos es lo central, y para los hábitos hace falta, bueno, educarse, interesarse, informarse, y a partir de ahí exigir a nuestras autoridades y todos juntos ir construyendo un cambio, ¿no? Y las políticas ayudan justamente a direccionar estos hábitos para, bueno, ir cumpliendo estos objetivos. La demanda es, bueno, una vez que yo consumo de manera responsable, sin, digamos, locuras desmedidas la energía, sino simplemente lo que necesito, siendo racional, es, bueno, después la eficiencia energética. La eficiencia energética es, bueno, tratar de hacer todo lo posible técnicamente, desde los procesos, desde el día a día de mi casa y demás, para que, cuando hago algo, consumir la menor cantidad de energía posible, pero sin dejar de hacer lo que estoy haciendo. O sea, no es que es un ahorro, es el objetivo y lo que se logra es lo mismo, pero demandando menos energía. Y la oferta sería, una vez que trato de manejar mi demanda para exigir la energía de la forma más eficientemente posible, bueno, la que necesito generar para esa demanda, que sea renovable. ¿Sí? O sea, que sea la oferta de energía de fuentes renovables. Y, bueno, haciendo una transición, como decimos, lo más rápido posible, de fuentes no renovables a renovables. Bueno, esto implica justamente un esfuerzo global, probablemente el mayor que haya hecho la humanidad, según dicen varios, yo creo que sí, principalmente porque no hay una bala de plata, una salvación tecnológica, como por ahí ha pasado antes en otras transiciones, que hemos pasado de carbón a petróleo, y quizá en ese momento no se percibían las consecuencias de eso, y en 50 años hizo la transformación y ya. Bueno, ahora por la magnitud, la velocidad y la complejidad que tiene, no va a ser así, y tenemos no más de 30, 40 años para lograrlo, desde el punto de vista de lo que decíamos de los objetivos del aumento de temperatura. Por eso es que lo que decíamos, ¿no? La educación, la conciencia y exigencia de la sociedad ante la urgencia, un enfoque social y ambiental, no dejar más eso de lado, tiene que estar embebido en las decisiones que antes se han tomado solo desde una perspectiva. Bueno, la indispensable articulación y colaboración entre países, esto que decía el Acuerdo de París, de transferencia de tecnología, entre todos los organismos del sector público, privado, no gubernamental, las personas, con este interés que decíamos, para esta transformación. Y bueno, y es muy innovador todo lo que hace falta, probablemente con nuevos modelos reguladores, con nuevos mercados que haya que crear, tecnologías que haya que desarrollar, profesiones que vayan a existir, etc. Así que bueno, acá vemos el inventario de gases de efecto invernadero del país, también otra vez en este inventario de gases. Vemos que a la izquierda el 53% de emisiones proviene del sistema energético, o sea, más de la mitad. Y bueno, y ahí a la derecha vemos el detalle de cómo se compone. Eso es, bueno, es un gráfico complejo, va para ver por ahí con tranquilidad, pero en el centro podemos ver que principalmente es de la quema de combustibles, y donde el más importante es justamente la industria de la energía, lo que tiene que ver con la generación de electricidad, calor y diferentes usos de la energía para, bueno, para la producción y para la vida diaria. El transporte le sigue con mucha participación importante, sobre todo el transporte terrestre, que Argentina, bueno, usa mucho. Y otros sectores, como puede ser la parte residencial y comercial, institucional, etc. Y después, obviamente, la industria, la producción. Así que, bueno, eso queda para analizar después, pero es un gráfico muy interesante que muestra eso. Acá tenemos un poco lo que decíamos, la matriz energética, esta que hay que transformar, donde en el 2018 vemos que la mayoría es gas natural, luego petróleo, y bueno, hay otras contribuciones marginales. Las renovables, por suerte, vienen subiendo y creciendo. En los últimos años se han hecho varias cosas al respecto, y bueno, y está bueno que siga así, ahora vamos a charlar de eso. Y el consumo de energía, este que vemos a la izquierda, está a la derecha, abierto en diferentes sectores, ¿sí? El sector residencial, que es el 23% del consumo,
casi un tercio, podríamos decir, en regla general. Otro tercio se lo lleva el transporte y otro tercio se lo lleva el sector industrial. Y ahí podemos ver en cada caso qué consume cada uno de esos sectores como fuente de energía. Así que bueno, ahora vamos a empezar a hablar de justamente, ¿no?, de las energías renovables, que son una de las vertientes para atacar esto que decíamos de la sostenibilidad energética, transformar el sistema energético, que es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, una primera energía renovable es la energía solar fotovoltaica. Lo que hemos visto, o lo que estamos viendo, es una transformación impresionante en los precios. Ya han bajado prácticamente el 80% de 2010. Todos los años sigue bajando, todos los años siguen subiendo las instalaciones. Ahí hay un dato muy interesante, esto que en 2019 se puso en funcionamiento el doble de la potencia que en 2010 y solamente salió un 18% más, por esto que decíamos ahí, ¿no? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, para traer un poco también de localidad a la charla, hay 15 parques que se instalaron y totalizan, bueno, 5 megas. En Buenos Aires por ahí no está el mejor recurso, ahí lo podemos ver a la izquierda. El recurso que tiene el país es excepcional, el recurso de energía solar. Y bueno, la idea es irlo aprovechando con diferentes aplicaciones, como vemos acá, principalmente en los grandes parques, como decíamos, ¿sí?, que hemos visto. Por ejemplo, el más grande de Latinoamérica está en Jujuy, con 300 megas de generación, puesto en funcionamiento este año, en La Puna. Y después vemos instalaciones off-grid, que serían las que están desconectadas de la red. La energía solar fotovoltaica tiene la capacidad de generar energía eléctrica que almacena en baterías, para eso hace falta paneles, el regulador, que es el que, bueno, controla la energía que se carga y que se inyecta en las baterías, que es mi forma de almacenar esa energía. El inversor es el que me permite tomar la energía de la batería y poder enchufar un uso de una computadora o cualquier otro artefacto, que en general no va directo a las baterías. Y después cableados y protección. Esos serán los componentes de una instalación. El objetivo es esto, ¿no?, generar energía eléctrica que esté aislada de la red. Los sistemas híbridos, general, vienen muy acompañados en estas instalaciones off-grid de paneles con sistemas eólicos para complementar la variabilidad del recurso. Cuando no hay sol a la noche, cuando está nublado, es ahí el momento en el que algo eólico, que puede haber viento en cualquier momento del día, puede complementar estos sistemas off-grid y, bueno, ser solidarios en eso. Y las instalaciones on-grid de energía distribuida, que, bueno, tenía que ver con esto que hablamos antes de este emprendimiento que comentábamos, que ahí lo que no tenemos es baterías en general, eso es opcional, sino lo que se busca es generar energía eléctrica, ser un generador más, esto de prosumidores, que son los que producen y consumen energía eléctrica, e inyectarla en la red. Y para eso hace falta, bueno, un inversor especial que lo que hace es tomar la energía de los paneles e inyectarlo en la red, tal como la red lo necesita. Y hablando del recurso solar, bueno, varía, ahí lo podemos ver en el gráfico, va a depender de la altitud, de la latitud, de la orientación. Generalmente en el hemisferio sur se apunta hacia el norte, los paneles, el clima de la zona, por si hay muchas nubes, etcétera, y posibles sombras, ¿no? Si en general después, en ciertos momentos en el invierno, por ejemplo, que el sol se mueve de forma más oblicua, bueno, pueden jugar sombras que por ahí en el verano no, entonces eso hay que estar preveyéndolo. Todos esos conocimientos son importantes para, bueno, hacer estas instalaciones. En cuanto a energía eólica, ¿sí?, lo que podemos decir es que globalmente se ha duplicado la producción en 4 años, bueno, de energía de esta forma, con grandes sistemas de generación eólica de 2009 a 2013, en 4 años principalmente. La verdad que es impresionante. Y los precios no bajaron tanto como los paneles en 10 años, pero sí un 40%, ¿no?, para lo que es eólica terrestre, porque después tenemos lo que es eólica montada sobre la costa o directamente en el mar, que lo que tiene la ventaja es, bueno, que el recurso de vientos es lo que se llama laminar, y bueno, eso implica menos vibraciones y problemas en los equipos, que son grandes equipos mecánicos, y entonces son equipos que pueden ser más grandes y generar más energía. Ha crecido de manera exponencial en la cantidad de energía que generan. Ya estamos hablando de palas de por ahí 80, 90 metros de largo, que tienen toda una complejidad para moverlo. Por eso los grandes parques en general se instalan o se montan en espacios donde puedo acceder con caminos, donde tengo una red eléctrica para poder conectar esta inyección de energía que voy a estar generando.
y donde tenga buen recurso. Por eso es que ahora se está dando muchas instalaciones justamente en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, creo que en Quequén, y muchos parques han estado arrancando hace poco, y tiene que ver con eso. Tenemos un puerto muy bueno que es el de Bahía Blanca, que entiendo que es de aguas profundas, para poder llegar con los equipos hasta ahí, los caminos para poder moverlos hacia los lugares de instalación, y la red eléctrica para poder inyectar energía. Eso es importantísimo en este tipo de diseño, ¿no? Bueno, acá hay obviamente componentes críticos como son las bases, las torres, los aerogeneradores, que se producen en parte local y parte en el exterior. Grandes equipos eléctricos, cableados, transformadores y subestaciones para subir la energía a la red. Bueno, y también, como decíamos antes, también existen instalaciones off-grid con pequeños generadores, aerogeneradores, donde quizá no vamos a tener las bases, que son obras civiles inmensas, donde se necesita mucho cemento, hierro, etcétera. Basta ver los videos para quedarse realmente asombrado. Y estas torres son más chicas, son realmente reticuladas de hierro, y ahí se montan los aerogeneradores. Hay que hacerlas que se puedan bajar para poder mantenerlo. Y después tenemos parecido a lo que tiene que ver con la energía solar, reguladores, inversores, cableados, etcétera, de protecciones para estos equipos. Cuando hay demasiado viento, tienen que tener sistemas de protección y frenado, que pueda operar tanto el usuario como que por ahí sean automáticos por si yo no llego a estar ahí, ¿no? Bueno, el objetivo es eso, generar energía eléctrica, ¿sí?, aislada de la red, con prestaciones. La verdad que lo que tiene la energía eólica es buen rango de potencia, dependiendo del equipo que quiere instalar para estas instalaciones off-grid, que decimos esto porque en general en la ciudad va a ser más difícil por la interferencia que hay de vientos, me tendría que ir muy alto para eso. En cambio, en las afueras quizá no es así, entonces yo pueda poner este tipo de sistemas. En la ciudad seguramente va a ser más fácil algo de solar fotovoltaica. Bueno, nuevamente mencionamos los sistemas híbridos, y acá el recurso depende de las direcciones de viento, intensidad y dirección, y los obstáculos que pueda haber cerca para esas instalaciones. Bueno, energía solar térmica, otra aplicación importantísima del recurso solar. Pensemos que el sol es la madre de principalmente todas las energías renovables, ¿no? El sol es el que activa el movimiento justamente de vientos. El sol es el que activa el ciclo del agua, y de ahí vienen los ríos. Y bueno, y directamente aprovechado, como veíamos, o a través de un panel solar que lo transforma en energía eléctrica por efecto fotoeléctrico, o en este caso en calor, o también en energía eléctrica, que es la energía solar térmica. Entonces, una aplicación que es la más usual y cercana en las pequeñas empresas, o también en las casas o en los edificios, son los colectores solares térmicos, que su finalidad es generar agua caliente sanitaria para lo que tiene que ver con uso hogareño, etcétera, lavar los platos o asearse. Y también para calentar piletas. Hay unos colectores que sirven para eso, que se están ahora usando mucho por este tema de la salida de vacaciones y eso, así que también está habiendo demanda de eso. Los tipos de colectores son dos. Están los colectores solares térmicos de tubos, que son unos tubos al vacío, y otros que son de placa plana. Son los dos tipos que existen. Y hay otros usos menos usuales por lo que tiene que ver con los costos, como para la calefacción de una casa, y también para secado de alimentos, etcétera. Eso se hace mucho, por ejemplo, en el norte. Hay dispositivos que se pueden hacer para aprovechar el calor que emana el sol, capturándolo y, bueno, moviendo aire caliente y pudiendo secar, quizá aislado de bichos y todo, diferentes alimentos. Y los alimentos secados de esa forma mantienen sus propiedades nutricionales bastante bien. Y bueno, los grandes parques también existen, pero lo que hacen acá es básicamente transformar el calor en vapor, mover una turbina y generar energía eléctrica. Acá no hay grandes ejemplos, sí los vemos en España, Marruecos, etc. Bueno, energía de la biomasa en la provincia de Buenos Aires es crítica. Tenemos el biogás con componentes que van en el rango hogareño, como también pequeñas plantas de producción de energía eléctrica, a partir de toda la riqueza que genera, bueno, la pampa húmeda y todos los emprendimientos agro que existen, donde se producen residuos que se pueden, bueno, lo que se llama biodigerir, o hacer diferentes usos que tienen que ver con la biomasa. Se pueden hacer chips de madera para calefacción, como dice ahí en otras opciones, o pellets, dependiendo del proceso, a ver qué convenga hacer chips o pellets para alimentar una caldera que puede ser hogareña, para calentar la casa, o también industrial, para procesos productivos de generar vapor. Eso también existe. O también usar la leña para calefaccionarse. Nosotros, por ejemplo, en la diplomatura hacemos una estufa que se llama tipo rocket,
que tiene una cámara de combustión muy eficiente y quema prácticamente toda la madera. Está hecha de ladrillos y de diversos materiales que les permiten llegar a temperaturas de 1000 grados sin arruinarse. Y bueno, también se puede generar agua caliente, ¿sí? Recirculando un poco todo lo que tiene que ver con si lo usáramos para calentar las piletas. Y el biogás es bastante crítico y los biocombustibles tienen que ver con una ley que ahora tuvo una prórroga justamente, que es de inyectar biodiesel o etanol de caña de maíz a las naftas o al gasoil en proporciones que están legisladas para, bueno, justamente ya ir disminuyendo el consumo de fuentes no renovables, ¿no? Y el biogás, bueno, se usa para cocción y para otros usos, como habíamos dicho, también de generación de energía. Eso en la provincia de Buenos Aires es crítico, y ahora en el Renovar 3, que se llama MiniRen, que fue una convocatoria que se hizo la última para la generación de energía renovable, principalmente hubo muchos de estos emprendimientos porque se buscaban pequeños, quizás no parques tan grandes, y tiene que ver también con una saturación de la red eléctrica para poder inyectar más energía, de lo que es eólica y solar, y bueno, y hay pequeños nodos en todo el trazado eléctrico donde ahora sí se puede hacer eso. Bueno, entonces resumiendo lo que es energía renovable, los logros y desafíos, como logros podemos marcar la ley esta del 2015, que es la que fijó el objetivo del 20% de energía eléctrica renovable para 2025 en la matriz energética, y que es la que disparó todo lo que tiene que ver con las diferentes convocatorias del Renovar para los proyectos que estamos viendo de eólico, solar, etc. Y después también la ley de generación de energía distribuida, que permite la inyección como usuario generador. Esa también es muy importante y ahora se está viendo, ahora vamos a ver el crecimiento que tienen esas iniciativas. Y bueno, acá también tenemos la difusión y concientización, interés en aumento. Nosotros este año hemos tenido charlas récord y mucho interés en vivos y diversas situaciones que tienen que ver con la pandemia, que bueno, que ha quizá dado el espacio de reflexionar y poder asistir a esa charla. Entonces, vemos que cada vez más, también se nota en la gente que participa en la diplomatura y todo, que cada vez más viene buscando justamente un cambio de base, y bueno, eso es muy interesante de ver. Como desafío, lo que decíamos, ampliar la red de transporte eléctrico es crítico porque eso permitiría volver a inyectar grandes parques en lugares donde ya no se puede, porque estas redes están saturadas. Y financiamiento, escala y desarrollo tecnológico para poder justamente cada vez más tener una preponderancia local para estos proyectos. Las tarifas, donde obviamente se busca un acceso a la energía que pueda ser para todos y todas, y al mismo tiempo un marco de previsibilidad para las inversiones. Hay que hacer justamente un trabajo ahí de ir puliéndolo. Y revisión integral del marco regulatorio es algo que se viene planteando por todas estas leyes que se vienen construyendo progresivamente, y por ahí la necesidad de replantearlas. Así que bueno, también lo que vemos es en la parte global una muy baja participación todavía igualmente de las energías renovables en lo que es la energía primaria, que es la energía total que se usa en el planeta, ¿no? Si bien viene incipiente, todavía falta muchísimo, ahí lo podemos ver en el transporte, solo el 3% proviene de energía renovable. Es un gran desafío a futuro, porque tiene que ver con la electrificación y demás, como justamente creo que van a hablar la próxima. Bueno, otros logros y desafíos tienen que ver con la potencia instalada, lo que decíamos de este sistema Renovar. Ahí podemos ver todos los proyectos y la cantidad de energía que se está inyectando para diferentes regiones, principalmente eólica y luego fotovoltaica. Si bien ahí podemos ver también bioenergías e hidráulica con pequeños aprovechamientos. La hidráulica, para ser considerada renovable, tiene que tener un límite en la producción. Las grandes represas, por todos los impactos que ocasionan, no se consideran renovables. Sí, los pequeños aprovechamientos hidráulicos, que tienen un límite. Y a la izquierda, a la izquierda vemos la energía distribuida, que tiene que ver con la cantidad de usuarios generadores y las provincias que han aprobado lo que es esta ley que decíamos de energía distribuida. Eso viene creciendo, por suerte, así que vemos una gran posibilidad ahí de participación directa de la población. Y bueno, empleos en el sector de energía renovable. En cuanto a los conocimientos, para lo que es solar fotovoltaica, tiene que ver con el recurso solar, electricidad, y ahí va conocimiento de tableros, cableado, baterías, paneles, inversores, etcétera. Estructuras, trabajo en altura, etcétera. Ahí vemos unos datos actuales del 2018 y proyecciones de lo que sería para este año, hechas en ese momento. Habrá que ver si eso se cumplió por todo lo que pasó con la pandemia. Y a nivel global, cómo se ve la distribución de empleos
de este rubro, ¿no? Que vienen en crecimiento. Por supuesto, si vemos de 10.3 pasó a 11 millones en un año a nivel global. Bueno, eólica, parecido con lo que tiene que ver con electricidad, pero es muy importante aquí conocimientos de obra civil, mecánica, soldar, poder hacer las bases, aunque sea para un pequeño generador en una casa. Y trabajo en altura ocasionalmente. Debería poder bajarse sin tener que subir, pero puede pasar. En biomasa, bueno, ahí ya es un poco más cross, digamos, todo lo hace falta, plomería, por si tengo para los biodigestores, albañilería, por si tengo que hacer esto que decíamos de las estufas, o diversas aplicaciones, sí, hay obra civil, mecánica, bueno, diversas, si las aplicaciones van a ser distintas, como tiene que ver con biocombustibles o demás. Y solar térmica, bueno, ahí ya sí juega plomería, muy importante, por lo que tiene que ver con conectar estos que, bueno, mueven agua, entonces es muy importante en lugar de electricidad, digamos, manejar plomería, albañilería por si hay que hacer refacciones, obviamente estructuras para poder montar eso, y trabajo en altura que generalmente se monta en los techos también es importante, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de eficiencia energética. Básicamente, cómo se aborda la eficiencia energética tiene que ver con cuantificar el consumo, después entender, aprender cómo se consume lo que se consume, acciones y tecnologías apropiadas. Acá es mucho más difícil que en las energías renovables implementar acciones de eficiencia energética, son más difíciles de visualizar, de calcular, y es importante entonces, bueno, ir formando diferentes, digamos, vertientes tecnológicas y personal que pueda hacer auditorías, que conozca, por ejemplo, mejoras posibles para hacer en las industrias o implementaciones en las casas, etcétera. El abanico es enorme, el impacto que se puede lograr con la eficiencia energética también es enorme, como veíamos antes, primero la demanda y después la oferta, pero como tiene esa dificultad, ¿no? La diversidad y las diferentes tecnologías que la abarcan. Bueno, una vez que conozco eso, puedo evaluar la implementación, y se implementa y se repite. Esto es un ciclo de mejora continua, como se llama. Nunca cierra este circuito. Bueno, diferentes medidas que tienen que ver con la eficiencia energética, transversales, ¿sí? Que tienen que ver con las estrategias y las políticas, en los edificios, códigos de edificación, políticas que tienen que ver con los materiales, de etiquetado de ventanas, etc. Artefactos que se pueden etiquetar para mostrar que son eficientes y desarrollos tecnológicos que vayan hacia eso, con lugares que puedan certificarlos y personal que pueda operar o trabajar en esos laboratorios. Iluminación, ¿sí? Además de, obviamente, ir cambiando tecnológicamente, es muy importante eso. Transporte, neumáticos y muchísimas mejoras que se pueden hacer en cuanto a ajustes, afinaciones de los dispositivos. Industria, hay muchísima mejora para hacer en diferentes cuestiones como motores y demás consumos energéticos que son muy específicos. Y, bueno, diferentes utilidades que existen. Bueno, ahí vemos, esto está tomado de la página, lo que decíamos, impacto en el hogar, impacto en sectores productivos que se pueden hacer, ahora vamos a ver un poco más. En el transporte hay un etiquetado que se está promoviendo para lo que son vehículos, eficiencia energética en edificaciones, con todo lo que tiene que ver con la arquitectura bioclimática, aislaciones, diseños para aprovechar la energía del sol pasiva, otra de las aplicaciones de energía solar. La eficiencia energética en el sector público es crítico por lo que tiene que ver con la refrigeración, la calefacción, que son los consumos más importantes, con instalaciones bueno, que sean eficientes en eso, y una educación en sustentabilidad energética como para poder demandar todo lo anterior, lo que decíamos antes, los hábitos, ¿no? Para eso es importante ese aspecto. Bueno, acá vemos diferentes participantes en lo que tiene que ver con el proceso de etiquetado. Están los organismos de certificación, bueno, obviamente los fabricantes, los usuarios, que son los que demandan los productos, que van a estar mirando este etiquetado, sabiendo que van a consumir menos energía, a veces por muy poco valor diferente. Laboratorios de ensayo para ir probando los equipos y comprobar que realmente sean así. Y bueno, y autoridades de política energética y regulatoria, que son los que impulsan todo esto. Bueno, acá vemos cómo es el proceso. Sale de una norma técnica que a los años evoluciona en un etiquetado obligatorio y a los años evoluciona en un estándar mínimo que tienen que cumplir esos artefactos. El estándar mínimo se ensaya y se prueba en laboratorios que comprueban que se cumplan. Bueno, distintas etiquetas que existen hoy. Los consumos más importantes: aire acondicionado, calefón, calderas, etcétera, ¿no? Después tenemos lavarropas, la heladera, que si bien consume poca potencia, están dando todo el tiempo, con lo cual el consumo energético es importante. La diferencia entre potencia y energía es muy importante. Una cosa es el consumo instantáneo y otra es a lo largo del tiempo. La heladera hace eso, consume poco en potencia, pero a lo largo del tiempo suma bastante energía. Hornos, hornallas, etcétera. Bueno, otros que vienen, ventanas, donde se emite mucha energía de calefacción y de refrigeración en las casas,
y construcciones respecto a esas normas. Etiquetado de viviendas como una manera en el largo plazo de generar que el mercado de los inmuebles busquen que las casas estén etiquetadas, ¿no? Y que la gente que compra se fije en eso. Y la información de la etiqueta en las casas va a decir cuánta energía consume por año por metro cuadrado. Entonces yo voy a poder comparar distintas casas independientemente de sus tamaños, porque justamente lo que busca esto es eso. Y ahí hace falta muchísimo que tiene que ver con auditorías energéticas, con ensayos que se hacen en las casas para poder justamente hacer este etiquetado. Y lo de etiquetado de vehículos, por ahora es informativo, pero va a ir justamente como siguen todos los etiquetados. Empiezan con una existencia de etiqueta y terminan en estándares obligatorios. Bueno, y para ir cerrando, vemos la parte de industria. ¿Sí? Acá es crítico todo lo que se puede hacer, es muy diverso y ahí justamente tiene que ver con todas las profesiones y conocimientos necesarios, conocimiento de recambio de motores y variadores de velocidad para lo eléctrico, para la optimización de la producción industrial, el recambio de calderas por el consumo que tiene combustibles fósiles y la mejora del sistema de vapor en lo que tiene que ver con el reparto de ese vapor. El aire comprimido, es enorme la cantidad de energía eléctrica que se usa para generar aire comprimido. Aprovechar calores residuales, lo que es cogeneración, eso es crítico. Por ahí establecer polos productivos donde esté generación de calor y esa generación de calor se aproveche en otro proceso que venga después, que no necesite por ahí tanta potencia de calor, lo que sería cogeneración. Y la distribución que vemos, fíjense Buenos Aires, que está primero en los diagnósticos hechos, y a la derecha vemos todos los rubros en los cuales, metalmecánica, alimenticia, agro, plásticos, etc. Bueno, lo importante de una auditoría energética, esto de cuando va aumentando el costo energético por el tiempo y yo hago una auditoría, se implementan mejoras y va a bajar, pero si dejo pasar el tiempo va a volver a subir porque eso se va perdiendo. Lo que busca la implementación de un sistema de gestión de la energía es que eso se mantenga y vaya inclusive bajando. Y acá es como cualquier norma ISO, esta es la 50001, que sigue como veíamos, un esquema de mejora continua, ¿sí? Planificación energética, implementar, verificar y volver a revisar las políticas. Acá lo que se busca es un sistema que me ayude a gestionar la energía en la empresa en general o puede ser un edificio también. Estos conocimientos ahora se buscan mucho. Y bueno, para ir cerrando tenemos la eficiencia energética como arquitectura bioclimática, esto que decíamos de las ventanas, de las casas. Y acá es importante seguir todos estos pasos. Esto lo he tomado de unas presentaciones que da una arquitecta que es Paula en la diplomatura. Y es, bueno, primero pensar el entorno. Los asoleamientos, las sombras, el espacio bioclimático, la temperatura que hace en invierno, en verano, si hay vegetación, etc. Después pensar en diseño pasivo para aprovechar ese espacio y ver de aprovechar el calor que, por ejemplo, genera el sol, el viento cruzado en verano para poder refrescar los ambientes, etc. Después pensar los materiales, ¿sí? Materiales que sean aislantes, que estén en el lugar, que no tengan impacto en su producción en cuanto a contaminación. Después, medidas de eficiencia energética en cuanto a los artefactos, las ventanas y demás. Y al final, bueno, si puedo, energías renovables para cubrir la demanda energética de esa construcción. Así que esto es como un esquema para ir siguiendo en la arquitectura bioclimática e ir haciendo un diseño. Bueno, finalmente lo que es eficiencia energética, logros y desafíos, ¿sí? Tenemos como logros, le decíamos, el etiquetado, la difusión, concientización e interés que hay en estas temáticas, quizás no tanto por lo que decíamos de la dificultad técnica que tiene, como las energías renovables, pero se va notando eso. Y hay un programa muy interesante que se puede buscar que se llama Eficiencia Energética en Argentina, que lo financia la Unión Europea, que tiene que ver con redes de aprendizaje, talleres, diagnósticos que se van haciendo para diferentes rubros productivos, para que justamente estas redes compartan el conocimiento que justamente en eso, digamos, no conviene competir, ¿no? En la mejora energética es en pos de todos, así que esos conocimientos se comparten y existen esas redes ya. Y como desafío, bueno, lo que decíamos, ¿no? La factibilidad de estos proyectos y el marco político y regulatorio, en particular en eficiencia energética, necesita por ahí quizá una ley o un marco más general, como veíamos antes que ya existía para el caso de las energías renovables, que regule toda la actividad. Bueno, y finalmente, para cerrar, tendencias importantes que vemos, esto lo pueden ver, viene del Consejo Mundial de la Energía, son los issues, las cosas que más preocupan a los personajes energéticos del mundo. El WEC es una organización mundial que aglutina gente de gobierno, de diferentes organizaciones, donde, bueno, vemos
diferentes problemáticas. Ahí podemos ver, se puede ver las que más impacto tienen y menos incertidumbre, justamente de las que estuvimos hablando ahora. Esto es este año, eficiencia energética y energía renovable. Así que estamos en el camino correcto al estar queriendo abarcar estas cosas. Otras, como están en naranja, bueno, tienen que ver con cuestiones que se tienen que ir definiendo, pero que pueden justamente ser muy importantes en el futuro. Y acá lo que veíamos, ¿no? Este es el último slide. Incertidumbres, ¿sí? Las disputas comerciales que existen a nivel global, el crecimiento económico versus la redistribución de la riqueza, eso marca mucho todo lo que tiene con el sistema energético. El marco climático, todavía con mucha incertidumbre, incumplimientos, países que van y vienen, y bueno, hay cuestiones que hay que cubrir. Almacenamiento eléctrico es una de las grandes cosas, ¿cómo se va a hacer? Hay grandes almacenamientos en represas reversibles, que en la Argentina existe una y se podrían construir quizá más. Y bueno, Internet de las cosas y blockchain como innovaciones del lado de las tecnologías de la información para facilitar lo que es la compra y venta de energía de manera virtual. Si yo soy productor en una inyección distribuida, bueno, ¿cómo hacer la compra y venta de energía? Como si yo fuera una central productora. Bueno, las plantas virtuales de generación de energía mediante la tecnología blockchain va a permitir hacer esa compra-venta entre cualquier participante de esta generación. Y bueno, importante, como decíamos, darle foco a las renovables, eficiencia energética, bueno, el gas licuado es eso, y a las pequeñas hidro como una forma de ir cambiando esta tendencia hacia la generación renovable, ¿no? No me olvido de mucho el transporte, es la transformación más crítica que hay que hacer, hidrógeno, combustibles sintéticos, red de infraestructura de carga, baterías, mantenimiento, eso se va a venir cuando vengan los vehículos eléctricos y la movilidad, eso seguramente vamos a charlar la próxima. Y Smart Grid, esos son las redes inteligentes para la conexión de dispositivos eléctricos, para optimizar pronósticos con Big Data, con eso también tiene que ver con las tecnologías de la información, para poder programar de manera eficiente las energías renovables en la generación, por ejemplo, frente a pronósticos de clima, etc. Y el Smart Grid lo que hace es conectar dispositivos de forma inteligente para que funcionen cuando la energía es más barata, por ejemplo, lavarropas que se prende automático cuando conviene porque hay mucha generación renovable, ese tipo de cosas, es a lo que debemos ir en cuanto a la innovación, ¿no? Y bueno, eso es todo. Agustín, muchísimas gracias. Súper didáctico, como muy abarcativo. La verdad que fue súper interesante todo el recorrido, el barrido que hiciste en la temática sobre energías renovables y también sobre eficiencia energética. Ahí empiezan a aparecer algunas preguntas. Invitamos a que empiecen a volcar preguntas en la red también, como si fuera la energía. Dejo de compartir, ¿no? Sí, así, dejar de compartir. Entonces, a ver, yo te voy a hacer un par de que estuve recolectando y con una que se junta con una del final. Ahí alguien pregunta cómo está el estatus de la provincia de Buenos Aires, finalmente, con la adhesión a la ley de generación distribuida. Entonces, se junta con la pregunta que hace Rubén, que dice si hoy en la provincia de Buenos Aires puedo generar electricidad para mi domicilio y si me sobra, la puedo volcar a la red. Bien, bueno, sí, perfecto. Ahí veíamos, está en el reporte, estaba en el grafiquito donde estaban los países que estaban prendidos en azul, cuando estábamos haciendo la presentación de la energía distribuida, y ahí las que están son dos distribuidoras que son las del AMBA, que es de Nor y de Sur. Esas son las que están marcadas en la provincia. Entiendo que la provincia de Buenos Aires tiene que, como por ejemplo se puede ver en el caso de Córdoba, con más de, creo que son como 100 cooperativas que ya se han añadido, bueno, entiendo que seguir ese mismo camino de aprobar la ley en el ámbito de la provincia, ¿no? Para que justamente otros distritos puedan hacer lo mismo, teniendo esa regulación. Eso por el lado de lo que es lo regulatorio. Y en cuanto a cómo funciona, sí, justamente cuando yo conecto un sistema que tiene excedente, inyecta la energía en la red y yo pago por la diferencia entre lo que consumí y lo que inyecté, si bien la energía que se inyecta se paga un poco menos que la que se consume por una cuestión de uso de la red, ¿no? Pero así es como funciona el balance, digamos, pago por la diferencia en general. Ok, pagás por la diferencia, exactamente. Sí. Pago más lo que consumo que lo que genero, pero es un porcentaje, podría ser 70%, más o menos, para dar una idea. Hasta que aparezcan las criptomonedas, como dijiste, lo de el IOI. Sí, Internet of Things, sí, blockchain.
que alguien Claro, haga el un blockchain me va circuito. a permitir esa interacción, ¿no? Claro, totalmente, Punto a buenísimo. punto. Sí, sí, va a aparecer el mercado negro de las criptomonedas energéticas. Espero que no, porque bueno, se basa en eso, pero acá lo que tiene blockchain no es tanto por la que son las criptomonedas, sino por la estructura en sí del Sí, patrón, claro, de claro. validación de toda la cadena de la operación para que, bueno, pueda ser Claro, sí, entre sí. cualquiera y cualquiera. Lo que tiene el blockchain, que es la seguridad de la operación Exacto, de que la toda red. la cadena la asegura, digamos, sí. Totalmente. Ahí, y también alguien pregunta del instituto, hay un Instituto Superior Técnico de Ensenada, pregunta en qué estado está la aplicación de la ley que requiere que las empresas medianas tengan un mínimo de generación de energía renovable. ¿Hay algo de esto en la provincia de Buenos Aires o la nación? Bueno, si son, no, las que tienen que cumplir con eso son lo que entiendo son las grandes generadoras, que tienen un límite mínimo de consumo de potencia, que son los Ah, grandes usuarios, creo que se dice en GUMA, y esos son los que tienen que justamente cubrir este porcentaje. Lo que se busca de esa manera es solidarizar de alguna manera el cumplimiento de la ley para que las empresas tengan que salir a buscar. La forma en la que tienen para salir a buscarlo es diversa. Una es autogenerar esa energía y demostrar que están cumpliendo con ese porcentaje por propia inversión. Otra es comprarle a otra generadora con un contrato punto a punto, justamente, como esto que decíamos, pero ahora existe lo que se llama el mercado a término, donde justamente se claro. hacen estas operaciones y se firman contratos donde dice, bueno, esta empresa cumple que está haciendo eso. O la otra es directamente comprarle a Camesa. El excedente de todo lo que se genera, Camesa es la administración del mercado eléctrico, bueno, yo puedo como empresa darme vuelta y decirle a Camesa que, bueno, de comprarle eso para cumplir con ese porcentaje. Pero eso es para los grandes usuarios. Ahí alguien está pidiendo el link de la Asociación Civil de Ingeniería Sin Fronteras y vi que Ichi ya está, pero estaría bueno que Ichi lo ponga acá, aunque sea un mail, un contacto de Ingeniería Sin Fronteras para que la gente lo pueda tener, ¿no? Ahí me Bien, siente que sí. va Ichi haciendo de asistente ahí, perdón. Eh, una cosa que me parece interesante del joven matancero, que siempre está interesado en hacer preguntas súper interesantes, pregunta, uno de los objetivos de la domótica es la eficiencia energética en las viviendas y edificios. Entonces te pregunta si podés evaluar cuál es el estado de desarrollo de estas tecnologías en nuestro país, todo lo que tiene que ver con la domótica, la hipnótica. Bueno, en eso tiene que ver lo de Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas. Digamos que lo que uno busca es sensores con el Big Data, el aprendizaje automático, que vaya guiando el uso cada vez más eficiente de los artefactos de la casa, con un aprendizaje autónomo de cuáles son mis comportamientos y que la casa vaya reaccionando a ellos de alguna forma. Eso es lo que se busca, ¿no? Y si me voy de una habitación se apague la luz, y si, bueno, como decía, si está habiendo generación excedente de energía barata, que se prendan ciertos artefactos, se enfríe, pueda planchar, me avise tales cosas, etcétera. En cuanto al nivel de evolución de eso, a ver, no es mi especialidad, yo lo que entiendo es que existe, por lo que hemos visto justamente en las expo proyectos de la universidad que hace la Universidad de La Matanza, la participación de las secundarias, de los proyectos de fin de carrera, hay muchísimo desarrollo de aplicaciones, de gaming, muchos han usado justamente el gaming como una manera de hacer una competencia sana en el aprendizaje del uso eficiente de la energía y de los hábitos, y de los hábitos, y creo que la tecnología está, lo que pasa es que, bueno, después en todos los dispositivos necesarios para esto, la domótica puede necesitar motores o equipamientos un poco más costosos. Obviamente empieza por ahí por iluminación y cuestiones como puede ser timers y cosas más sencillas, pero a la larga por ahí también requiere una automatización que requiere cierta inversión, ¿no? Me parece que un poco la limitante es esa, y por ahí antes puede haber cosas como aislaciones en los techos, en las paredes, o la forma en la que me calefacciono, o si puedo hacer una inyección de energía renovable, que eso, si bien obviamente hay que atacar todos los puntos, por supuesto. Ok. Agustina, ahí vi que Ichi sí puso la dirección de correo electrónico de la Asociación Civil. Y a mí al principio cuando empezás a hablar, lo digo para los colegas que están escuchando y una de las áreas que trabaja el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, que son las prácticas profesionalizantes, Sí. ocurría ver cómo vincular a los y las estudiantes de las escuelas secundarias técnicas, agrarias,
institutos superiores técnicos y centros de formación profesional y laboral, con el tema de las prácticas profesionalizantes en proyectos que Ingeniería Sin Fronteras esté llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires. Me parece súper interesante, es para abordar, ese es un tema después para charlarlo, pero por ahí es armar un mapa de los proyectos que tenga en la provincia de Buenos Aires y ver cómo el año que viene poder vincular a los egresados con esas prácticas. Sí, por supuesto, bueno, bienvenida a la iniciativa y sí, en la página existen los proyectos que están en curso, obviamente siempre se van analizando distintos. La organización tiene todo un proceso de selección de proyectos, más que nada por una cuestión de enfoque de esfuerzos y de que tengan sentido en sus objetivos, pero bueno, eso está abierto también a que exista propuesta de proyectos, así que todos los y todas las que están escuchando pueden hacer eso mismo también. Quiero decirles que con Agustín hemos quedado que esta es una charla como un general, es como un generalista, y entonces para el año que viene vamos a pensar, esto ya es un adelanto, porque vamos a ir con las charlas el año que viene, vamos a pensar como algunas charlas como más específicas en las áreas que maneja Agustín, así que seguramente te vamos a estar coordinando con algún especialista, para que nos acompañes también en esta movida de distribuir conocimiento. Ahí que estuvo haciendo de asistente y nada, gracias a la asociación y a los que están aquí todavía, eso, contarles que el próximo martes 24 de noviembre a las 17 horas vamos a estar hablando sobre movilidad sustentable y electromovilidad, casi en la misma, como con una continuidad de la charla de Agustín, con Mariano Luis Jimena, que es el presidente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativas. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el martes que viene. Gracias, Agustín, gracias a todos y todas los que estuvieron escuchando. Hasta luego, gracias.